Doctor Fernando, ya estamos aquí con el doctor Oscar Darío Pérez, el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático Departamento de Antioquia, un hombre que ha sido clave en todo el proceso del día de ayer de la discusión del presupuesto general. Lo puede saludar. Doctor Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, un saludo para usted y todos sus oyentes. Bueno, doctor Oscar Darío, la gente se pregunta de dónde va a salir el dinero para tratar de tapar el hueco fantástico que tiene el presupuesto general de la nación y para tapar la situación crítica que el país tiene, un endeudamiento creciente, porque pues todo se cubre de esa manera. ¿Cuál es ese nivel de endeudamiento y cuál es el nivel de los nuevos impuestos que se van a decretar? Porque el gobierno ha prendido el presupuesto general de la nación a la nueva ley de financiamiento, que así la llaman, que no es otra cosa que una reforma tributaria. Pero explíquenos usted el tema, que es el maestro en estas materias. A ver, doctor Londoño, vamos a hacer como una especie de pedagogía de qué ha sucedido con el tema del presupuesto general de la nación. Normalmente, los gobiernos presentan un proyecto de presupuesto al Congreso. El Congreso lo estudia, lo analiza, sube, baja, modifica partidas, en fin, porque el titular de la aprobación del presupuesto es el Congreso. Esa es la razón de ser de los congresos del mundo, los presupuestos y los impuestos. Pues resulta que en esta ocasión el gobierno nacional presentó un proyecto de presupuesto por 523 billones 7.145 millones. Ese presupuesto tiene una partida que se llama contingente de 12 billones. ¿De dónde van a salir esos 12 billones? Pues de una ley que se llama ley de financiamiento. No la llaman reforma tributaria porque es para nivelar el presupuesto. Se llama ley de financiamiento. No es este el único gobierno que ha acudido a ese mecanismo, varios lo han hecho. El mismo presidente Duque lo tuvo que hacer por lo de la pandemia, lo propio hizo Pastrana y Uribe, y varios presidentes lo han hecho. En que se haga no es lo malo, eso lo permite el artículo 347 de la Constitución. Eso es presentar un presupuesto desequilibrado. ¿En cuánto? En 12 billones. Pero en esta ocasión, la ley de financiamiento con la que se vino el gobierno es una verdadera catarata tributaria, porque trae unos aspectos, si bien es una ley aparte, la estudian las mismas 4 comisiones económicas del Congreso, terceras y cuartas, de Senado y de Cámara. Modifica el impuesto de patrimonio llegando ya a la clase media, porque baja de 5.000 millones de base gravable a 1.800. Duplica el número de contribuyentes de 32.000 a 75.000. Lo hace permanente y además de eso sube la tarifa. A las personas naturales asalariadas también se les modifican las condiciones, subiéndole todavía más los impuestos. Se aumentan las ganancias ocasionales, se aumentan algunos tipos de impuestos, se elimina el régimen simple. Una es una reforma tributaria con nombre distinto. Entonces el Congreso está tomando una decisión, básicamente el Senado, la tercera y cuarta del Senado. En contrario, la tercera y cuarta de la Cámara están apoyando lo que el gobierno presenta. Pues algunos, las mayorías, porque yo, por ejemplo, no lo estoy apoyando, siendo parte de la tercera de la Cámara. Entonces, ayer se sometió a votación la propuesta del senador Fincho Cepeda de 511 billones. Y digo, si se aprueba una ley posterior, que también trae una modificación de la regla fiscal, una flexibilización de la regla fiscal, si se aprueba esa ley posterior, adicionamos el presupuesto del año entrante. Pero el gobierno tiene otra postura y dice, no señor, apruébeme en el monto como si se hubiera aprobado la ley completica. Y si no se aprueba completica o no se aprueba, yo rebajo el presupuesto en el año 2025, en enero o en febrero.
Pues resulta que el Congreso no le cree al gobierno que rebaje el presupuesto, porque este es un gobierno que se ha caracterizado por derrochón, por un gasto ineficiente, por un gasto en muchos casos corrupto, y no hay confianza de la ejecución presupuestal, que está de capa caída. Y el gobierno necesita todos esos recursos para el año 2025 actuar con ellos, sobre todo con poblaciones vulnerables, y algunos creen, o mejor, creemos que esa es una forma de ir preparando sus artillerías para las elecciones del año 2026. Entonces resulta que el pulso ayer no lo ganó el gobierno, porque una de las comisiones, la tercera de Senado, negó el monto presentado por el gobierno de 523 billones, como le mencioné ahora. Entonces, las comisiones de la Cámara pueden estar de acuerdo, pero es que para que una proposición sea válida, tiene que ser aprobada por las 4 comisiones. Una sola que lo niegue, queda negado. Entonces, en estos momentos no hay monto presupuestal. ¿Hasta cuándo tenemos para aprobar el monto? Hasta el 15 de septiembre, es decir, hasta el sábado, porque 15 de septiembre es antes del 15 de septiembre. Algunos entienden que es las 24 horas del 14 de septiembre, otros entienden que son las 24 del 15. Sea lo uno, sea lo otro, tenemos hasta el sábado para aprobarlo, si es que hay acuerdo. Entonces aquí lo que hay es un pulso entre 2 comisiones del Senado y 2 comisiones de la Cámara. Las 2 de la Cámara, no todas, la mayoría a favor del gobierno, y las 2 comisiones del Senado en contra de la propuesta del gobierno. Lo peor es que el presupuesto se adoptara por decreto, porque un presupuesto adoptado por decreto es una señal de rompimiento institucional, porque no se aprobó por los canales ordinarios, como se debe aprobar un presupuesto, que es el Congreso, y eso implica ante los mercados internacionales dificultad de conseguir deuda, y si se consigue más costosa, y aumenta el riesgo país. Porque es que se nos olvida una cosa: en el presupuesto hay una partida de 112 billones para servicio de la deuda, es decir, para pago de intereses y capital. Pero también hay una partida de 100 billones de renta de capital, que es la nueva deuda que se tiene que adquirir. Este gobierno todavía sigue con el retrovisor de Duque, 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 Duque. Lleva 2 años y Duque es el nombre preferido. Entonces, ¿qué es que Duque nos dejó la deuda muy alta? Cuando a Duque, el gobierno Duque, le tocó la pandemia, la gente se encerró, hubo que darle subsidio a las empresas para que no echaran la gente y para que conservaran el empleo, subsidio al empleo, y subsidio a la gente que no tenía con qué comer, el ingreso solidario, y hubo que comprar vacunas, y hubo que ampliar la red de camas UCI en el país para que no se nos murieran los colombianos, y Colombia fue resaltado como uno de los mejores países de adelantar la pandemia, enfrentar la pandemia, por la Organización Mundial de la Salud, ni siquiera por la Panamericana de la Salud. Ahora se lamentan todos los días que Duque les dejó muy alta la deuda pública. Y la pregunta que uno se hace es: ¿cuántos cientos de miles de muertos hubiera aceptado el pacto histórico para que la deuda no hubiera quedado crecida? Es decir, ¿qué era mejor? ¿No endeudarnos y que se murieran los colombianos? ¿O era mejor hacer lo que hizo el gobierno Duque? Yo pienso que lo que hizo el gobierno Duque fue absolutamente responsable con la vida de los colombianos. Pero no, ya el señor Petro ya anda diciendo que le está tocando pagar la deuda de Duque. Pues es que a Duque también le tocó pagar la deuda de los anteriores, y a Uribe de los anteriores, y a Pastrana de los anteriores. Pues es que esa es la marcha de un gobierno. Entonces, esa es la situación que estamos atravesando en estos momentos, doctor Londoño. Bueno, y entonces repítanos o precísenos en el presupuesto que presenta Petro al Congreso, ¿cuánto es el endeudamiento? Y si es endeudamiento, si está dicho, si es endeudamiento interno o es endeudamiento internacional. Vea, en el presupuesto no se presenta cuánto es el endeudamiento, sino cuánto es el servicio de la deuda de ese endeudamiento.
Lo que se presenta por parte del gobierno Petro son 112 billones, pero para servir deuda pública interna y externa. Por ejemplo, el año entrante se vencen una serie de títulos emitidos por el gobierno de TES, que es deuda nacional. El endeudamiento total del país, pues algunos estiman que son, no sé, unos 200.000 millones de dólares. Y otros hablan, pues el externo, el interno es otro tanto, para llegar a 1.700, 1.800 billones, es lo que tengo en la cabeza. Pero en el presupuesto lo que se paga, lo que se contabiliza es el servicio de esa deuda, es decir, los títulos o el capital que se vence más los intereses. Y luego hay que traer nueva deuda, porque el país hace un rollover de la deuda cada año. Ahora, cuando yo le hablo del endeudamiento total, hay que tener en cuenta que no todo es financiero, también hay endeudamiento por pensiones, endeudamiento por ese fondo de estabilización de precios del petróleo, del fondo del café, en fin, ese es el endeudamiento de Colombia. Entonces, la partida que hay en el presupuesto es de 112 billones para pagar y más o menos 100 billones de deuda nueva. Eso se llama renta de capital. Bueno, doctor Oscar Darío, ¿a qué hora se reúnen las comisiones económicas para aprobar o improbar el presupuesto general de la nación? ¿Cuándo sabemos si tenemos Bueno, doctor Londoño, presupuesto por decreto o presupuesto como lo manda la Constitución a través del Congreso? la verdad es que tenemos hasta el sábado, hoy hay convocatoria de las comisiones a las 9 de la mañana. Tengo entendido que las comisiones del Senado no van a asistir porque ellos ya fijaron su postura y no tienen intenciones de ceder, y el gobierno pues tampoco tiene intenciones de ceder. Y aquí yo creo que tendrán que ponerse de acuerdo, porque yo coincido, no es normal un presupuesto por decreto. Lo que pasa es que la ley de financiamiento, que es la que nos quieren casi que imponer, de hecho, es muy gravosa. Mire, doctor Londoño, el impuesto al patrimonio, que hoy lo pagan las personas de 5.000 millones de pesos hacia arriba, de patrimonio líquido, lo bajan a 1.800. Esa es la clase media. La tarifa la suben del 1,5% al 2%. Y además de eso, ese impuesto de patrimonio lo consolidan al doblar los contribuyentes. Hoy son 32.000 y pasan a 75.000. Y además a las empresas, a las personas jurídicas, les van a hacer un examen de sus activos, y cuando vean activos que no son productivos, entonces lo que considere el gobierno como activo no productivo también lo pueden volver base gravable del impuesto de patrimonio, extendiéndolo ya de las personas naturales a las personas jurídicas. Igualmente, ese proyecto trae un encarecimiento de los impuestos para las personas naturales, como si ya no fueran suficientes los altísimos costos tributarios, sobre todo para los asalariados, bajando los beneficios, que son muy pocos, por cierto, y subiendo la tarifa del 39 al 41. Esta última es para los de altísimo nivel de ingresos. Y ese proyecto también eleva las ganancias ocasionales del 15 al 20. Eso es un 30% más de impuesto de ganancias ocasionales, que realmente es desconsiderado. Trae algo bueno, y es que grava las apuestas permanentes, pues las apuestas en línea, perdón, los juegos de suerte y azar en línea, que hoy no tributan, no pagan IVA, pero trae otras modificaciones como la flexibilización de la regla fiscal, que en pandemia se hizo una ley para flexibilizar esa regla fiscal, y entonces quieren asumir parte de esas motivaciones de la ley del presidente Duque, que ahí sí les gusta a Duque, para beneficiarse también de flexibilizar esa regla fiscal. Entonces, esa Doctor ley Oscar de Darío, ¿qué financiamiento, son las ganancias ocasionales? Nos preguntan aquí las nuestros ganancias oyentes. ocasionales tiene diferentes fuentes. Una persona vende un bien
un activo, la diferencia entre el precio de venta y el costo fiscal es una ganancia ocasional. Por ejemplo, una persona vende una casa en 1.000 millones y en el catastro o en la declaración de renta la tiene declarada en 300, pues la diferencia entre 1.000 y 300 son 700, a eso le aplican el 15%, ahora le quieren aplicar el 20%. Esa es una ganancia ocasional. Y también hay una ganancia ocasional cuando se reciben herencias, donaciones, legados, etcétera. También hay ganancia ocasional. Y también hay ganancia ocasional cuando una persona se gana una lotería o se gana un chance. Y en ese caso, la ganancia ocasional, en el caso de las loterías, ya no es del 15 al 20, sino del 20 al 25. Entonces, una ganancia ocasional es eso, como una ganancia extraordinaria, no es ordinaria. No es como el sueldo que se lo pagan cada mes recurrentemente, sino que eventualmente obtiene una utilidad por vender un activo o porque recibió una herencia o una donación o un legado, etc. Eso también es gravosísimo para las personas. Si todos miraran su declaración de renta, todos los que nos están oyendo verán que sus activos en la declaración de renta no tienen el mismo valor que tiene el valor comercial. Cuando los vendan o cuando se mueran, la diferencia entre el valor comercial y el valor del activo en la declaración de renta le costará al heredero o al que vendió el inmueble, le costará el 15% de esa diferencia o el 20% si se aprobara esa ley de financiamiento. Bueno. Doctor Oscar Darío, estaremos pendientes los colombianos este fin de semana de lo que ocurre en el Congreso con el presupuesto y con la reforma tributaria. Que ambas cosas van de la mano, de manera que... Ambas van de la mano. Ambas van de la mano. Dios nos tenga de su mano también. Doctor Oscar Darío Pérez, muchísimas... Sí. Sí, ministro, lo que no se le escucha al gobierno decir es, hombre, yo voy a hacer un esfuerzo en el ahorro. Claro, ¿Cómo claro. así que un ministerio como en el gasto? ¿Cómo así que un ministerio que desaparece en el 2026 por decisión de la Corte Constitucional se le asignen presupuestos de 1, 2, 3 billones de pesos? ¿Y eso a título de qué? Y además en la reforma, en el presupuesto, no están los efectos de la reforma pensional que entra a partir del 1 de junio de 2025. Eso no está radicado ahí. Y el doctor Bolívar dijo lo que tanto habían negado, que las cotizaciones nuevas que va a recibir Colpensiones, que no son poca monta, son 27 billones en el año, que esas cotizaciones las necesitan para poderle pagar a los adultos mayores los 220.000 pesos. No es que dijeron que esas cotizaciones eran sagradas y que le iban a abrir una cuenta individual a cada uno de los cotizantes. Ahora sí mostraron las uñas. Necesitan la plata de los nuevos cotizantes para ir a pagar el pilar solidario a los adultos mayores. Acuérdense cuando Petro decía, los que se niegan que los viejitos tengan un plato de sopa. No, no nos negamos. Lo que pasa es que eso debe salir es del presupuesto, no de los aportes de los cotizantes al régimen pensional. Entonces, esa reforma todavía le faltan muchísimas cositas por conocer. Ave María. Doctor Oscar Darío Pérez, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, doctor Londoño. Bueno, lo escucharon, ¿no? Este es el experto número 1 que tiene el Congreso de la República en materia fiscal. Hoy se reúnen las comisiones a partir de las 9 de la mañana. Vamos a ver qué ocurre y en qué queda un presupuesto que está completamente desfinanciado y tapando los huecos a punta de endeudamiento local con los famosos test, de endeudamiento internacional, los acreedores cada vez más nerviosos y cada vez mostrando esos nervios, exigiendo más altas tasas de interés. Oscar Darío Pérez estaba con nosotros en la hora de la verdad. Avanzamos, vamos al oído. Dale un giro a tu rutina en Piscilago con subsidio y disfruta de un plan divertido por naturaleza con todo. Sí, con todo. Nosotros nos encargamos del transporte, el pasaporte de ingreso, el almuerzo y hasta del helado. Tú solo tendrás que preocuparte por la diversión. Compra tu plan con todo en www.piscilago.co y visítanos ahora.